Muy buenas. En este primer vídeo en el que vamos a aplicar este formato, en el que hablo mientras observáis el proceso del dibujo, vamos a hablar sobre la historia del emperador Marco Aurelio, el conocido como último de los 5 emperadores buenos de Roma. Con una vida muy diferente a lo visto en películas tan épicas como Gladiator, pero con una historia muy alejada de la realidad. Si este tipo de vídeos os van gustando, podéis hacérnoslo saber en los propios comentarios o ayudándonos con un simple pulgar hacia arriba. Ahora vamos a comenzar. Primero, para entender el mundo en el que está Marco Aurelio, tenemos que situar su vida a partir de su nacimiento en el año 121 después de Cristo, siendo nombrado emperador en el año 161 hasta el año de su muerte en el 180 después de Cristo. Para que nos entendamos, la extensión de Roma en el año de su coronación ya era bastante amplia, teniendo de oeste a este por completo la provincia de Hispania, los territorios que bañan el Mediterráneo, Egipto, toda la zona de Siria, Líbano, Palestina, Grecia y Anatolia. De norte a sur, el territorio más al norte era buena parte de Inglaterra, teniendo a los pictos como vecinos, más allá del muro de Adriano. En el sur, se extendía por todo el norte africano, siendo el territorio más al sur buena parte del Nilo ocupado por su provincia en Egipto. Mientras tanto, una de las fuerzas que podía plantarle cara en el este eran los partos. Al final de su reinado, en el 180, el mapa cambió poco. Una pequeña conquista a los partos, pero sobre todo se centró en hacer frente a las distintas agresiones fronterizas que veremos a continuación. La figura de Marco Aurelio es muy interesante. Procedente de colonos italianos que se habían asentado en Baetica, Hispania, es, además de emperador, un representante de la filosofía estoica. Su camino hacia el imperio fue en el momento en que el emperador Adriano ordenó a su sucesor, Antonino Pío, que lo adoptase junto a Lucio Vero, puesto que se había impresionado de la inteligencia y franqueza que tenía Marco Aurelio en su juventud. Su ahora padre adoptivo Antonino Pío fue sin duda uno de los mejores emperadores que hubo en el imperio, exaltándose de él la tranquilidad y el orden del que gozó el mundo conocido, siendo un emperador pacífico y, según algún historiador, tal vez demasiado laxo, incluso a la costa del prestigio imperial. En sus 23 años de gobierno pacífico, rindió cuentas al Senado con cada acto que cometía y cada gasto que realizaba. Aunque no realizó grandes gestas por las que se ha recordado, fueron 23 años de tranquilidad y desahogo bélico. A los 74 años, tuvo una enfermedad, según se dice, la primera de su vida, por lo que, sabiendo que se acercaba el fin, terminó haciendo caso a su predecesor, Adriano. Mandó llamar a Marco Aurelio, que de por sí ya era su sobrino carnal. En el momento de tomar el trono a la muerte de Antonino, en el año 161, Marco Aurelio contaba ya con 40 años. El Senado no se mostró reticente, pues su fama y la de su familia les daba el sobrenombre de los verdaderos por su gran honradez. Es casi seguro que si Antonino no lo hubiera asociado al trono en su adolescencia, éste se habría hecho un sacerdote del estoicismo y un puritano. Su contraparte era su hermano adoptivo, Lucio Vero, un hombre viajero, bebedor, mujeriego y vividor, además con poca ambición. Por eso no le importó demasiado que Marco Aurelio lo sustituyese en el cargo de emperador. Pero como decíamos, Marco Aurelio era un emperador estoico y puritano. La lealtad al hombre que lo había encaminado al imperio, como lo fue Adriano, le hizo pedir a Lucio ser su coemperador, como se suponía que debía haber sido según los planes que se hicieron, siendo esto tal vez un error. En el momento de ser nombrado emperador, el pacifismo de su predecesor vino a cobrarse la factura. Los enemigos de Roma, creyendo la más débil tras 23 años de paz, vieron en la transición al nuevo emperador la oportunidad para atacar en todos los frentes. Pictos, germanos y partos aprovechan para realizar embestidas contra las distintas fronteras del imperio. Marco Aurelio hizo frente a Oriente mandando un ejército bajo el mando de su igual, Lucio Vero. Pero este, en Antioquía, tuvo una historia muy parecida a la de Marco Antonio y Cleopatra, siendo en esta ocasión la reina Pantea. Por su personalidad de vividor y mujeriego, Lucio no hizo su labor como jefe político y militar, y se rindió a los encantos de la mujer. Ante el contratiempo, Marco Aurelio mandó a su segundo al mando, Avidio Casio, un plan militar a cumplir a rajatabla. Con esto, Lucio se quedó disfrutando en Antioquía
mientras su ejército derrotaba con gran habilidad a los partos. Solo se puso al mando de ellos cuando hubo que declarar la victoria por la campaña. Sin embargo, la victoria salió cara a Roma. Con el regreso de las tropas traían consigo la peste, la cual se conocerá como la peste antonina. No por primera vez, y por supuesto, no por última, la peste se propagaba por Europa, haciendo especial daño a diferentes ciudades del imperio. Solo en la ciudad de Roma murieron más de 200.000 personas. La brillante Roma ahora parecía una ciudad en ruinas, con muertos por las calles y sin posibilidad de trabajo, comida o higiene para nadie. La medicina poco podía hacer para solucionar la pandemia y el desconocimiento y las concentraciones de gente en los santuarios buscando la ayuda de los dioses solo la propagaban más y más. La funesta situación provocó malestares físicos al propio emperador. Entre el insomnio y las úlceras de estómago, ahora se sumaba una nueva agresión fronteriza, que nuevamente buscaba aprovechar la debilidad del imperio provocada por la peste. En esta ocasión, las tribus germanas hacían presión en las zonas de las actuales Hungría y Rumanía. Marco Aurelio ahora no vio otra solución que ponerse al frente del ejército. Aunque se creía que sus habilidades militares y físicas no eran las mejores, durante 6 años hizo la guerra contra sus enemigos, luchando a las legiones con tal vez mayor diligencia y efectividad que nunca. Vencía uno tras otro a sus enemigos, siendo tales como los cuados, longobardos, marcómanos y sármatas. Pero los problemas nunca venían solos. Mientras el emperador estaba al frente de sus campañas en tierras germanas, el general que le consiguió la victoria en Oriente al inicio de su reinado, Avidio Casio, ahora se propuso como emperador al recibir informes falsos de que Marco Aurelio había muerto por una larga enfermedad durante la campaña. Aprovechando su posición de poder como general en Egipto, puesto que la provincia era el granero del imperio, hay creencia de que su candidatura fue promovida por la emperatriz Faustina la Menor, cuando ella misma creía que su esposo había fallecido, para asegurar así su posición. Sin embargo, Marco Aurelio firmó la paz con sus adversarios y con total maestría política propuso a sus soldados que, por el bien de Roma, se retiraría como emperador si el pueblo quería eso realmente. Pero el propio Senado rechazó esto de forma unánime. Por suerte, la rebelión se resolvió sin mucho derramamiento de sangre, solo la del propio Avidio Casio tras apenas 100 días como emperador, siendo asesinado por uno de sus propios oficiales mientras Marco Aurelio se dirigía a su encuentro, algo que no agradó al emperador, pues no quería perder a un buen general al que pensaba otorgarle el perdón si se rendía. A pesar de todo, tuvo que aceptar la situación como un triunfo. Tras esto, asoció a su hijo Cómodo a su persona y reanudó la guerra contra los germanos. Siendo Cómodo el hermano sobreviviente de un parto de mellizos, se cree, aunque no está probado, que realmente era hijo de un gladiador y no del emperador, siendo bastante diferente a su supuesto padre tanto en gustos. Además era cruel y mal hablado, como en lo físico, teniendo un cuerpo atlético desde muy joven. De hecho, es curioso que tuviera tanta pasión por el circo y la lucha de gladiadores. Pero a pesar de los rumores, Marco Aurelio no parece haber expresado nunca disconformidad contra su esposa, y por lo que puede saberse, Cómodo era muy querido por su padre. Con todo, Marco Aurelio se lo llevó a la campaña en Germania, buscando en cierta medida enseñarle algo de valor para su futuro en el imperio, además de para alejarle de sus malas costumbres. Pero cuando estaba cerca de conseguir la victoria, a la altura de la actual Viena, en el año 180 después de Cristo, Marco Aurelio cayó enfermo, puede que por la propia peste antonina. Viendo cerca su fin, y para curarse en salud, presentaría a su hijo Cómodo como el nuevo emperador de Roma, dándole como consejo que se extendiera los límites del imperio más allá del Elba. Hasta aquí sería la historia de Marco Aurelio y el inicio de la de Cómodo. Espero que les haya gustado este nuevo formato tanto como a nosotros prepararlo. Sean libres de comentar cuál nueva historia quieren que se desarrolle en el futuro. Hasta pronto.